En esta edición de Agenda Propia vamos a hablar de las cárceles. ¿Qué duda cabe a usted que nos está viendo sobre la situación que vive nuestro país y que no está lejana a lo que ha vivido toda América Latina? Si bien todavía hay control de las cárceles por parte de Gendarmería, particularmente para que los presos no se escapen, no se están escapando todos los días, han habido algunas fugas muy limitadas. De todas formas, el descontrol es lo que se vive en los patios, o sea, al interior de la cárcel. Y el mejor ejemplo es que muchas de las organizaciones criminales que la Fiscalía hoy, al año 2024, está investigando, partieron o las primeras luces se conocieron por Gendarmería al interior de los centros penales, tanto en el norte como en la zona centro-sur de nuestro país. Nadie quiere ser vecino de una cárcel. Pero entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es el camino? ¿Qué pasa con la institución de Gendarmería? ¿Tendría que ser traspasada al Ministerio de Seguridad o debería permanecer en el Ministerio de Justicia? Son dudas que están sobre la mesa y que vamos a abordar esta noche en Agenda Propia. En BioBio TV, análisis y debate. Agenda Propia. El sistema penitenciario en Chile ha dado mucho que hablar en los últimos años y décadas. El desborde de la capacidad física, el aumento de la población penal, el uso de la prisión preventiva y el surgimiento de modelos carcelarios como el de El Salvador han puesto sobre la mesa las reformas que deben realizarse. Solo en la última década, la población penal recluida 24 horas aumentó en 29%, pasando de más de 43.000 reos a 59.500, y con ello el estrés del sistema ha llegado a tal punto que se tiene 135% de uso en promedio, una cifra que escala en regiones como Atacama y Maule, donde la tasa de ocupación carcelaria supera el 200%. Pero, ¿qué se puede hacer en un país que aumenta su población penal, que tiene nuevo mapa delictual con delitos más violentos y que cuenta con 82 establecimientos penitenciarios? Esta pregunta ha llevado a que liderazgos de derecha estén mirando el modelo carcelario que impuso Nayib Bukele o incluso propongan modificar la actual legislación para implementar el modelo 41 bis de Italia. Pero eso no es el único desafío. Según el Centro de Estudios, Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, el 63% de los gendarmes se enteró de actos de corrupción de algún compañero y el 57,8% reconoció que gendarmes hicieron actos ilícitos por un interno. Además, solo 2 de cada 5 gendarmes considera que tuvo una formación útil para su trabajo. Con todo, ante este panorama y de cara a los desafíos futuros, hoy en Agenda Propia nos preguntamos: ¿cómo se debe avanzar para mejorar el sistema carcelario? ¿Qué se debe hacer para controlar la situación actual de Gendarmería? Ahí está, ¿qué se hace con las cárceles? Probablemente usted también se lo está preguntando en la casa. Los saludamos de Arica a Punta Arenas. Estamos también a través de todo el mundo. Nos puede ver en BioBio TV, en Cable Operadores. Y como siempre, usted puede hacer sus propios comentarios a través de YouTube y nuestras redes. Esto es un tema muy delicado porque efectivamente el populismo nos debería decir, mire, necesitamos a un Bukele, probablemente, ¿no? Que el sistema carcelario le ponga un régimen muy estricto, en fin, hasta les borre los tatuajes, como lo ha hecho El Salvador. O uno podría decir incluso que empiecen a trabajar, ¿no? Tal vez usted lo está pensando. Que trabajen, pues, que se paguen en el día a día lo que le cuesta al Estado tenerlos dentro de las cárceles. La lista, y obviamente, de populismo puede ser muy larga, pero vamos a presentar a nuestros invitados para hablar el tema. Ellos conocen desde adentro lo que pasa. De hecho, ¿se acuerdan del Tren de Aragua? Una marca que hoy incluso dio hasta para las fondas en las ramadas en los últimos 18 de septiembre. Bueno, el Tren de Aragua, la primera vez que aparece es justamente al interior de las cárceles, es donde se dan cuenta y levantan la alerta de que algo estaba pasando con este crimen transnacional. De eso vamos a abordarlo de inmediato y les vamos a presentar a nuestros invitados. Y partimos por conocido Isidro Solís, exministro de Justicia, exdirector de Gendarmería. Muchas gracias, abogado, por acompañarnos esta tarde. Encantado. También conocido de la casa, Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería y consultor en materia penitenciaria a nivel regional, a nivel sudamericano. ¿Cómo está, Cristian? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Tulio Arce, también coronel de Gendarmería en retiro y exdirector de Gendarmería. ¿Cómo está, Tulio? Muy bien, muchas gracias. Y Pablo Ceballos, consultor internacional y especialista en crimen organizado, autor del libro Un virus
Entre Sombras, que recomiendo leer, lo hemos hablado, incluso Tomás Mochati ha hecho entrevistas respecto a este tema. Quiero partir de inmediato. Voy a partir, Isidro, lo he escuchado, estuve estudiando para este programa, usted tiene una posición, conoce Gendarmería desde adentro, usted fue director entre 1990, o sea, el gobierno del presidente Elwin, Patricio Elwin. La pregunta, ¿cuál es el estado de arte? ¿Cómo ve la situación de cárceles, no de Gendarmería, sino de cárceles en Chile? A ver, para ser justo, la verdad es que Chile ha invertido muchísimo en su sistema carcelario. Como tú dijiste, yo fui director de Gendarmería hace ya prácticamente 30 años y recibí la dirección de Gendarmería en un estado absolutamente de colapso. Yo recuerdo que había un informe oficial del Ministerio de Obras Públicas, o sea, el Gobierno de Chile, que reconocía que el 81% de la infraestructura carcelaria del año 90 era inhabitable. Y si uno compara eso con lo que hoy día tenemos, hay un salto que es cuántico. Teníamos 2.600, 2.700 funcionarios de Gendarmería entre las plantas 1 y 2, hoy día son más de 18.000, y administrábamos, se han reducido porque han crecido en tamaño, 100 y tantos establecimientos, hoy día son 80 y tantos, pero la cantidad de plazas que hoy día se han, como que se llama, generado en Chile, que son de un buen estándar, dicen que nosotros tenemos un buen sistema carcelario. Lo que pasa es que uno tiene que asumir que el sistema carcelario es un sistema que vive permanentemente bajo un altísimo estrés. Yo he dicho que la infraestructura penitenciaria es una infraestructura que inicia su proceso de demolición el día que se inaugura. Uno inaugura una cárcel y los reos empiezan ese mismo día. Sí, pero nunca tan rápido como pasó con alta seguridad, que en un par de semanas ya lo habían demolido. A demoler. Entonces, la verdad es que el estrés que vive el sector penitenciario es permanente. Pero yo diría, mira, en general es un tema de dimensionar los desafíos que Chile tiene. Porque los desafíos de hoy no son los de hace 30 años atrás. Hoy día tienes una criminalidad que es cualitativamente distinta. Tienes fenómenos delictivos que no existían. Hay algunos cambios culturales que afectan mucho la percepción de seguridad que tienen las personas. En las épocas en que yo fui director de Gendarmería, las causas por homicidio eran efectivamente una rareza. Hoy día uno pasa el último fin de semana sangriento de septiembre, fueron 37 personas asesinadas en un fin de semana. Eso es una cosa que... autores desconocidos, o sea, nunca se habían visto. Es una cosa incomprensible desde la óptica con que se construyó el actual sistema penitenciario chileno. Y digo el actual porque esto mejoró en muy pocos años, pero ahí se estancó. Yo, una cosa que me impresiona, fui ministro de Justicia después, el año del 2006 al 2007, y el 2007 dejé definido y adquirido el terreno donde se iba a construir la reposición de la cárcel de Talca, en el sector de Aldea Campesina, y han pasado de esos 17 años y se inaugura ahora. O sea, un país que necesita 17 años para construir una cárcel, claramente un país que nos está enfrentando este desafío. Hubo protestas de vecinos, presentaron recursos, hubo varios de estos. Protestas y siempre, va a haber siempre. Tiene que haber definición, una decisión política para poder avanzar. Efectivamente. Y pagar el costo, digamos. Y hay que pagar los costos y uno tiene que asumir que la seguridad es un elemento muy importante y en estos momentos particularmente es muy importante. Tulio, ¿cuál es su mirada respecto a las cárceles hoy día? De ahí vamos a hablar de Gendarmería, pero de las cárceles puntualmente. Bueno. Porque yo decía al inicio que hoy día es verdad, bueno, Pablo reconoce la región, lo hemos hablado muchas veces fuera de cámara, pero que hay control todavía de las cárceles, pero el problema pasa en puerta adentro de los muros, que ahí es donde aparentemente está el problema hoy día de las cárceles, ¿no? Claro, efectivamente, como dice Isidro Solís, hubo un crecimiento en infraestructura penitenciaria desde los años 90 a la fecha. Hoy día se estancó, pero también ha crecido la población penal enormemente, ha superado. Y todo que pensamos que ya no iba a haber hacinamiento con la construcción de nuevas infraestructuras carcelarias, hoy día están todas las cárceles hacinadas. Y eso ha llevado a que se produzcan conflictos internos entre la población penal, a pesar de que todas las unidades penales tienen una segregación, tienen sectorizados módulos de bajo compromiso delictual, de mediano compromiso y alto compromiso delictual, pero así y todo, los patios a veces convergen
los mismos internos y se producen al final estas peleas, estos conflictos. Hoy día el tema del crimen organizado, las bandas del crimen organizado han cambiado también la forma de cómo actúa el delincuente dentro de la cárcel. Que un poco lo que decía justamente Isidro, que cambió la forma de relacionarse al interior de las cárceles. Correcto. Con el crimen que llega desde afuera. Con el crimen que llega de afuera, claro, porque antiguamente el delincuente chileno era respetado dentro de la población penal porque había robado, pero sin causar daño a nadie. O sea, el más reconocido era el ladrón, pero que había robado sin daños a terceros. Hoy día no se considera la vida de la persona humana. Pueden por un celular matar a alguien. Entonces, eso no estaba dentro de los estándares de la cultura distinta, claro, que tenía el delincuente chileno. Yo les decía al inicio, Tren de Aragua, yo debo ser sincero que la primera vez que lo escuché el término fue a este señor que tengo aquí a mi lado, cuando estaba dirigiendo Gendarmería. Recuerdo que hablábamos sobre el Tren de Aragua, algo que a nivel, bueno, Jorge Abbott, no sé si se enteró en ese momento, pero al menos a nivel de Fiscalía no se sabía con exactitud y de hecho se estaba empezando a trabajar. Cristian, ¿cuál es la situación? Hace muy poco que fue director de Gendarmería, enfrenta esta situación de crimen organizado dentro de las cárceles. ¿Cuál es la mirada que tiene hoy en 2024? Bueno, yo creo que efectivamente es una realidad que las cárceles en Chile están mejor comparativamente con gran parte de las cárceles de otros países de la región. Se tiene el control perimetral, ¿no? Claro. Lo segundo, la cantidad, incluso la relación entre funcionarios e internos también es levemente superior a la de Chile, a la media de Latinoamérica. De la región. Sin embargo, hay que reconocer que hoy día la gobernanza criminal que pretenden los grupos criminales al interior de las cárceles, tal cual como han hecho el control territorial, hoy día lo están buscando entre las cárceles, y las cárceles son hoy día un negocio. Ahora, ¿cuál es la formación, cuál es la infraestructura, la tecnología que tiene Gendarmería, procesos, procedimientos para hacerse cargo de enfrentar esta nueva delincuencia? Yo creo que ahí hay brechas bastante importantes que prácticamente algunas son insoslayables si es que no existe la voluntad política de hacer transformaciones realmente relevantes en Gendarmería. Esto del crimen organizado se advirtió hace muchos años. Los cambios cualitativos los observó el personal hace mucho tiempo. Los códigos. Antes nadie, por ejemplo, en un recinto de visita se enfrentaba porque había un respeto a la mamá, había un respeto a los niños. Hoy día eso da lo mismo. Y esto hace más de 10 años atrás. El tema de los enfrentamientos entre internos se llamaban los mano a mano, ¿no? Era el concepto que así se denominaba en el COA. Después empezaron a aparecer los atentados. 2 o 3 personas por la espalda, sin darle ninguna posibilidad de defensa, asesinaban a una persona y da lo mismo. Eso claramente era un cambio importante que la función penitenciaria tenía que hacerse cargo y cómo enfrentarla. Yo creo que ahí empezamos nosotros, particularmente el mes de marzo del 2019, creamos el Departamento de Inteligencia y el Departamento de Investigación Criminal, separando estas dos áreas que son distintas, complementarias, pero no la misma función. Y empezamos a determinar que estos cambios cualitativos de la delincuencia estaban personificados en determinadas personas que tenían cierto liderazgo y cierta ascendencia, tanto nacionales como extranjeros. Esto no solo viene de afuera, sino que también había un aprendizaje ya que los delincuentes chilenos estaban en esa lógica. Mecanismo, ¿no?, de sobrevivencia. Y además que son territoriales. Claro. Los chilenos no son como en otros países que se pueden someter a una delincuencia extranjera, son más territoriales. Y lo que hemos conversado también con Pablo, que si nosotros no actuamos hoy día de manera distinta, leyendo bien cómo operan estos delincuentes en otros países, nosotros vamos a terminar con una crisis bastante compleja en la región. Pablo, yo recién decía, y probablemente un contrasentido, porque digo, sí, se tiene el control de perimetral, más allá de que los peloteros van y tiran droga, pero no se escapan los presos. Hemos tenido, ustedes me pueden corregir, pero creo que en Chillán, hace poco en Punta Arenas se escaparon unos presos, pero es prácticamente aislado de lo que pasa en la región o a nivel latinoamericano. Mi pregunta va, ¿y por qué digo contrasentido? Porque como que le doy una especie de que estamos mejor que otros. Entonces mi pregunta a ti es, ¿estamos mejor que otros o definitivamente sería ver el vaso medio lleno y puede ser peligroso porque esto puede avanzar muy rápido? Bueno, yo creo que uno de los pecados que hemos tenido como país siempre es tener diagnósticos que nos gustaría tener, pero que no son realmente lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Decíamos que era un país de tránsito de droga y en realidad era un país que estaba quedando mucha droga para el consumo. Yo creo que lo que pasa con las cárceles es que hoy día en Chile los centros penitenciarios han tenido una significancia que no existía antes. Antiguamente para el delincuente que caía dentro de una cárcel era un tiempo perdido, que te quería salir rápido para volver a trabajar o delinquir. Y hoy día las cárceles parecen ser, al igual que en toda la región latinoamericana,
centros de negocio muy potentes y mucho más potentes incluso que el negocio que tú puedes hacer fuera de la cárcel. ¿Por qué? Porque dentro de un recinto penitenciario el valor de la droga es 3 a 7 a 10 veces más caro de lo que cuesta en medio libre, pero tenemos un componente bien especial. El 82% de las personas que ingresan a los sistemas cerrados en Chile se declara consumidor de droga. Eso significa que dentro de los recintos penitenciarios hay un 82% de un mercado que si yo logro tener el monopolio de distribución voy a ganar entre 7 a 10 veces más de lo que podría ganar afuera, porque hay 82%. Pero también la gente que no consume droga o que no está asociada a una estructura criminal es un mercado tremendamente rentable por la extorsión. Entonces, en definitiva, el hecho de que no tengamos fuga, que no haya ese nivel de violencia puede significar que lo que estamos observando en realidad es que los recintos penitenciarios, algunos, no todos, pero algunos en Chile, se han convertido en mercados muy rentables que va a ser muy difícil cambiar esa gobernanza ya existente porque hay un equilibrio. La pregunta que hoy día tenemos que hacernos es quién, en el caso que esto sea real, quiénes son los que lideran estos mercados criminales hoy día. Y ahí entran los fenómenos de corrupción, los fenómenos de vinculación entre grupos extranjeros. Lo que nosotros vimos, y tú acabas de señalar, este motín prolongado en el Repas, es una señal, es una semiótica criminal, un mensaje muy claro de que el Tren de Aragua, por ejemplo, no se va a dejar someter a los regímenes que tenemos en Chile. Es jodido eso. Es muy jodido porque los mensajes están siendo claros. Yo creo que el problema que tenemos en Chile es que tenemos un exceso de diagnóstico, un exceso de alerta, pero no tenemos un exceso de reacción ante el diagnóstico y la alerta. Y el problema es que estos tiempos son muy escasos. O sea, el PCC, el primer comando de la capital en Brasil, surge como una reacción a condiciones muy parecidas a las que tenemos en algunas cárceles en Chile. Pero lo que surge como una unión de privados de libertad para protegerse, para cuidarse, se convierte en la estructura criminal más poderosa de los últimos 30 años. Y de hecho, gran parte de las estructuras criminales más poderosas de América Latina han surgido desde las cárceles, no del medio libre. Por lo tanto, uno podría decir que si están esas condiciones, si esto ha pasado en Brasil, pasó en Venezuela, pasó en Ecuador, ha pasado en Perú, la pregunta es por qué no se puede repetir rápido. Sin Isidro, usted tiene la dualidad probablemente de todos los que estamos acá, que conoce la política, la conoce muy bien, pero también conoce el derecho, conoce la institucionalidad. ¿Qué cree que es lo que ha faltado? Algo usted me decía, hay que tener decisión y eso de repente tiene costos políticos que hay que pagar. ¿Cuál es su mirada respecto a ese punto? A ver, yo tengo la impresión de que en general la sociedad chilena tiene dos diagnósticos muy cortados y muy influenciados por lo que es una determinante política. Nosotros tenemos una izquierda, que es la que está gobernando, que tiene un diagnóstico desde mi punto de vista muy errado respecto a lo que es la delincuencia, que su diagnóstico es más bien compasivo. Prácticamente la delincuencia no es otra cosa que un subproducto de la pobreza, es culpa de la sociedad. La sociedad es la responsable. Y por lo tanto hacen una apuesta que la ha desmentido toda la sociología y también la antropología de varios siglos. O sea, no hay ningún sistema carcelario en el mundo que tenga una tasa de rehabilitación 100. Y por lo tanto uno tiene que asumir que en parte del desarrollo de la delincuencia tiene un sustrato de delincuencia dura, con la cual uno debe tener efectivamente un manejo totalmente distinto del que tiene con otras personas. Tú no puedes, transformamos, y aquí entra mi trabajo profesional, hemos transformado la pena en una especie de, ¿cómo que se llama?, de tratamiento. O sea, el sistema penal en estos momentos para toda una escuela del derecho penal no es un sistema de castigo, sino que es un sistema de tratamiento. Y desde ese punto de vista, la comprensión que tiene del delincuente es una comprensión equivocada, porque eso estorba a los criterios de los sistemas penitenciarios respecto de cómo se hace, en base a una buena clasificación, la segregación y la aplicación de las penas. Yo soy de los convencidos de que las penas siempre, por cierto que tienen, desde el punto de vista incluso valórico, un elemento y un compromiso de rehabilitación. Pero dependiendo qué pena, básicamente. Pero porque, como decimos siempre, la verdad es que el castigo sin rehabilitación no es otra cosa que venganza social, pero también uno tiene que decir, la pena también tiene un compromiso y un componente de castigo puro y duro. Y la sociedad no puede olvidar nunca eso en el diseño de su sistema carcelario. Y una de las cosas, por ejemplo, que uno echa de menos en Chile es que efectivamente la segregación es un problema espacial. O sea, uno necesita una muy buena infraestructura. Pero también eso acompañado
de sistemas de administración de los establecimientos penitenciarios que sean absolutamente distintos. O sea, uno tiene mecanismos, lo recuerdo, los dos directores sirvieron conmigo siendo director de Gendarmería, y uno tiene mecanismos para la administración de las poblaciones penales que están basados básicamente en el castigo de la recompensa. Pero en Chile eso es intolerable. Y uno tiene la delincuencia dura, que tiene los mismos regímenes de visita que la delincuencia blanda, y uno tiene, ¿cómo que se llama? Los sistemas de aislamiento y reclusión son exactamente iguales, y eso por imposición del tema de, también en la lógica de los tribunales, para la delincuencia dura que para la delincuencia blanda. Claro, por lo tanto, no hay diferencia al final. Entonces, entre otras cosas, no tienes efectivamente incentivos para ser parte de una población no problemática. O sea, el incentivo a someterte dentro, además de una subcultura y de una sociedad cerrada muy violenta, el incentivo a confundirte con la delincuencia dura es mucho más duro, o sea, mucho más importante que hacer parte de una delincuencia que esté en proceso de rehabilitación. Ya, vamos, ustedes en la casa se van dando cuenta que van quedando más o menos claro por dónde debería ir el debate político probablemente para destrabar este punto, pero quiero partir por la base, Gendarmería. Nos quedan menos de 10 minutos, me gustaría, Tulio, ¿cuál es su visión de la institución de Gendarmería? Se lo voy a decir por qué. El otro día me llama un preso de Santiago 1, empezamos a conversar, estaba ahí en un módulo con unos médicos y otros más, y me dice, no, si estoy comiendo pan con palta. Ya, me dice, no, aquí pago 3.500 la palta, 4.000 y tanto el pisco, les llevan unas botellitas chiquititas, es decir, algo pasa, porque eso no llega por pelota, llega desde adentro. Entonces, ¿qué se hace con la institución de Gendarmería de Chile? Ustedes trabajaron ahí. Claro, no, y efectivamente no podemos taparnos los ojos cuando decimos que adentro de Gendarmería existe la corrupción. Yo creo que a lo mejor hay un gran porcentaje de personas que están corruptas, pero hay un porcentaje que son muy buenos trabajadores. Entonces, es ahí donde Gendarmería tiene que potenciar en cuanto a la capacitación, en cuanto a la selección del personal. Es importante también saber quién postula a Gendarmería y qué es lo que antecedentes trae, porque también puede ocurrir de que alguien postule simplemente para... Al estilo mexicano-colombiano, que ponían policías, ponían abogados, los llevaban a estudiar y a prepararse. Exactamente, para ingresar y para poder conectarse con las personas que estaban privadas de libertad. Y como se dice, o sea, hoy día el crimen organizado no es un negocio reinsertarse en la sociedad. No le interesa reinsertarse en la sociedad porque gana mucha más plata haciendo lo que está haciendo y ojalá operando dentro de las cárceles como nos señalaba. Tienen claro que la vida para ellos puede ser corta. Absolutamente corta. Cristian, algo he leído en el último tiempo sobre Gendarmería, de su opinión, pero ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que discutir... ¿Hay que reconstruir toda la institución? Yo creo que una buena vez hablar de la necesaria modernización de Gendarmería de Chile, partiendo por su definición desde su naturaleza jurídica como servicio público y transformarla en una institución de seguridad pública. Yo creo que hay que mirar también la importancia de lo que decía don Isidro recién, ¿no? La cárcel tiene un rol también disuasivo. La cárcel no puede ser la segunda casa para los criminales. En Venezuela el Tendragua le denominaba la Casa Grande de Tocorón, ¿no? Entonces hacen y replican lo que quieren. Curiosamente se dice hoy día que una de las estrategias más determinantes para combatir el crimen organizado es empobrecerlo, no seguir la ruta del dinero. Pero resulta que estos grupos criminales dentro de la cárcel, donde el Estado está a cargo, se enriquecen. Vendiendo drogas, celulares, alcohol, de todo. Entonces, si no entendemos que más allá de quien se enoje, acá tú tienes que tomar decisiones quizás impopulares, pero necesarias, porque no estábamos acostumbrados a enfrentar esta delincuencia. Hoy día se tiene que discutir si Gendarmería puede ser hoy día garante de las dos grandes funciones que están relacionadas. La reinserción podría ser perfectamente un servicio nacional de reinserción que se especialice en las penas sustitutivas y postpenitenciarias, y Gendarmería a cargo de los privados de libertad, personas de riesgo, a cargo del Ministerio del Interior, que se acaba de aprobar, pero no está Gendarmería, y yo creo que eso va a ser una cosa más efectista que efectiva. Yo creo que aquí hay que hacer cambios radicales. Gendarmería hoy día necesita
no solo más cárceles, no más cemento de mejor calidad, sino que un diseño, una gestión distinta. Si no, el crimen organizado va a terminar por tomar el control de las cárceles, como está ocurriendo en Ecuador. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Sabes lo que pasa cuando el crimen organizado toma el control de la cárcel? El derecho penal se cae, no existe, pierde su esencia. Entonces la cárcel tiene que ser disuasiva. El reo tiene que pensar si va a delinquir. El costo hoy día por delinquir es tremendamente bajo, porque además voy a llegar a un lugar donde me voy a reencontrar con los amigos, voy a seguir ganando plata y más. Entonces, ¿dónde está el castigo? Entonces, yo creo que ahí se tiene que, y yo relevo lo que dijo don Isidro, del sentido de la pena. Uno, el castigo, puro y duro. En el otro bloque vamos a hablar de eso, porque vamos a hablar del modelo italiano. La reincidencia individual y colectiva. Y 3, la reinserción, o sea, 4. Cristian, está bien lo que usted dice, pero si yo me imagino, yo subsecretario de Justicia o ministro de Justicia y quiero hacer eso, bueno, van a ir con arma al cinto a hacerme una protesta, me van a tomar el ministerio. ¿Y cómo Carabineros, la PDI, quién saca a los gendarmes con arma en el cinto que me están protestando? Bueno, por eso yo digo discutir la naturaleza jurídica de este servicio, que hoy día es un servicio público, debe ser una institución que quizás tenga justamente la característica que las tiene, pero con mayor firmeza y normativa y reglamentaria, el ser una institución profesional, jerarquizada, obediente y no deliberante. ¿Por qué? Porque claramente los gremios hoy día pueden ser más fácilmente cooptados por el crimen organizado. Recuerden ustedes que, y aquí no sé, corrígeme Pablo, cuando se instalan recién el año 1968, se interceptan las llamadas telefónicas en Estados Unidos, se detecta que las mafias neoyorquinas tenían totalmente cooptado a los sindicatos relacionados con la construcción, ¿no? Y cuando ellos querían que echaran abajo una licitación porque no estaban ellos, la hacían los sindicatos, operaban a través de ellos, grupos criminales. En Chile eso también tenemos que verlo con bastante atención. Hoy día cuando se habla de 24.000 teléfonos celulares al año, se encuentra una tonelada de droga, lo que significa encontrar una tonelada de droga más lo que se consumió. Sí, entonces hay que entender que esto es un problema real. Y si el crimen organizado hace lo mismo que hacen las calles dentro de la cárcel, significa que el Estado no está dando garantía de cautelar el Estado de Derecho dentro de la cárcel. Y a riesgo de querellas, porque son buenos para querellarse los gendarmes, lo sé. Hoy día básicamente no es que están ya tomados los gendarmes, no porque les pagan o no, pero cuando están vendiendo palta, venden pisco, me dicen que no llevan hielo, solo es la bebida y el pisco aparte, pero no les llevan hielo. Cuando venden chocolate o todo eso, ¿no es lo mismo? Mira, en Ecuador en estos 2 últimos meses han asesinado a 7 funcionarios penitenciarios. Cuando nosotros, por temor a una funa, por temor a una protesta, no tomamos decisiones que tenemos que tomar, los gendarmes honestos y probos van a ser los primeros asesinados. Y aquí esa misma clase política que no quiere entender que más allá de una funa se necesita tener control de las cárceles, van a ser los primeros responsables, porque esto está ocurriendo, se ha ocurrido en otros países de la región, y hoy día Ecuador, hoy día está en una crisis. Paraguay, Brasil ha tomado medidas distintas, hay países que han tomado decisiones también bastante impopulares, pero han tenido hoy día quizás un mejor manejo del que tiene Chile. Entonces, si creemos nosotros que la frontera nos va a seguir protegiendo, que estamos aislados del mundo, no, hoy día estamos enfrentando una delincuencia tremendamente distinta a la que conocíamos, y esa delincuencia ya está generando niveles de cooptación o de corrupción importantes, y no solo en Gendarmería. Ojo con eso, no solo en Gendarmería. Y estas instituciones también tienen que ser hoy día parte de la estrategia. Me explico. Don Isidro, un funcionario que tiene más de 20 años de servicio en Carabineros, en la PDI, en Gendarmería, tiene derecho a pensión. Pero si usted, después de 20 años de servicio, es condenado por un delito asociado al crimen organizado o narcotráfico, usted, condenado, no acusado, condenado, usted no puede tener la misma pensión que tiene ese funcionario que entregó su vida de forma honesta, sacrificada y exponiéndose a riesgo. Porque quien se pone al frente del crimen organizado corre riesgo. Entonces no podemos tener las mismas pensiones para todos. Hay que hacer las diferencias porque es necesario desincentivar también la corrupción. Sí, yo quiero, Jairo, por favor, hacer un pequeño homenaje a todos los caídos en Gendarmería que han querido denunciar y que lamentablemente la institucionalidad se les viene encima. Yo conozco hartos. Y lamentablemente por denunciar la persecución de la institucionalidad como una especie de meter todo bajo la alfombra, sobre todo en el último periodo, en los últimos 2 años, ha sido brutal. Espero que en algún momento esos nombres aparezcan para que se reivindique lo que quisieron hacer al interior de las cárceles. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato para conversar. Bueno, ¿qué se hace? Vamos a hablar del régimen italiano, a lo mejor puede ser un modelo, a lo mejor de aquí salen bases para la campaña presidencial, no lo sabemos. Vamos y volvemos.
Ya regresamos. Agenda propia por BioBio TV. Actualidad, entrevistas, conversación, música, mucha compañía y por supuesto, tu participación. Todo aquí en BioBio TV, en Hoy en la Radio. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, al canal de BioBio, para que puedan disfrutar de todo nuestro contenido. Los esperamos. Suscríbanse. Agenda propia por las pantallas de BioBio TV. Las cárceles, todos están muy preocupados. Isidro Solís recordaba lo del Maule, efectivamente. Antofagasta es otro caso. En fin, hay proyectos carcelarios. Yo soy de Los Ángeles, la gente de Los Ángeles lo sabe. Vicuña Maquena, la cárcel, nadie la quería. Se cayó con el terremoto y muchos rogaban a Dios que no vuelva al mismo lugar. Lo mismo pasó en Chillán, la cárcel de Yumbel, en fin. Es un tema, qué duda cabe, es como los vertederos, pero es también una realidad que debemos enfrentar y conversar. Pero ¿qué se hace para que llegue menos gente a la cárcel? Isidro Solís, el régimen italiano, usted lo ha visto, es un modelo más corto de pena, está segregado, si usted es líder de la mafia, si es un soldado de la mafia, regímenes más cortos que aparentemente pueden dar algún resultado. A ver, nace, para ponerle contexto a esa afirmación, porque el régimen italiano, lo que denominan el 41 bis. El régimen del 41 bis nace justamente en la lucha contra las organizaciones criminales, la mafia. Y nace después, además de cuando una especie de alzamiento de la mafia, el asesinato de Aldo Moro y la sucesión de asesinatos de fiscales y jueces, y por lo tanto es una respuesta de emergencia. Ahora, es una respuesta de emergencia para un tipo de organización muy precisa que es crimen organizado. Nosotros no teníamos esa realidad, pero hoy día la tenemos. Lo que teníamos es crimen organizado. Y Pablo mencionó ahí es un hito que uno debería seguir en América Latina, que es el tema del desarrollo del PCC. Porque así como la globalización hace que la difusión de las culturas y de los modelos de organización se dan en todo tipo de industria, también se da en la industria del crimen. O sea, lo que se desarrolló en la práctica en Brasil fue un modelo de desarrollo del delito en el cual lo transformó finalmente en una industria. Hoy día ya se empieza a hablar de ello como la industria ilegal. O sea, hay una economía ilegal que es paralela al resto de la economía y los precios lo saben. Yo sigo ejerciendo privadamente y me dedico al derecho penal y voy a las cárceles, como de repente los he visitado, haciendo los trámites de cualquier abogado. Y te puedo decir que, lo voy a decir muy responsablemente, las cárceles más desarrolladas de Chile, hoy día la inmensa mayoría de ellos, las calles concretamente, están administradas internamente por bandas. El control de gendarmería es un control perimetral, pero el funcionamiento interno de las calles hoy día está siendo administrado por bandas criminales. Entonces, de esperar el salto de eso, cuando se produzca otra vez un enfrentamiento entre el Estado y la organización criminal, a terminar como terminaron en Ecuador o como han terminado en otros países de América Latina, la verdad es que eso puede ocurrir cualquier día. O sea, es una realidad. Es una realidad, Pablo. El 41 bis de emergencia, a lo mejor es lo que estamos viviendo acá en Chile. Hay que estudiarlo bien. Yo creo que las realidades hay que estudiarlas en su contexto. El 41 bis funciona porque las estructuras criminales italianas son piramidales. Ya, esencialmente el líder de la mafia es el que determina ciertas medidas, etc. Claro. Lo que nosotros estamos viendo en la emergencia criminal, por ejemplo, el Tren de Aragua,
que ha tenido, por poner el Tren de Aragua, que es uno de los grupos que nos interesa estudiar, pero que lo podemos ver en los lobos, los choneros en Ecuador y los grupos que están llegando a Chile. Incluso en los grupos mexicanos, Sinaloa es un buen modelo, Jalisco Nueva Generación. La captura de líderes criminales no necesariamente deja un vacío de poder hoy día en las estructuras, sino rápidamente suplantado. Lo que sucede es que en la medida que las organizaciones criminales se captura un líder criminal, como nosotros estamos viendo en la tradición de Larry Changa, el número 3 del Tren de Aragua en Chile, y esa persona tenga comunicación con el exterior, puede mantener esta lógica, ¿no es cierto?, de la gobernanza y puede ser muy útil el 41 bis. Lo que sucede es que, por ejemplo, ya organizaciones criminales, por ejemplo, la Cosa Nostra, la de Sicilia, ya aprendió que la captura de sus líderes significó liderazgos juveniles que tuvieron que tomar decisiones sin la necesidad de la instrucción superior. Eso ha generado pugna hoy día en Sicilia, donde generaciones más jóvenes están matando con las más viejas que salieron en libertad. Pero todo por eso hay que tenerlo su mérito. Lo que sí estoy convencido es que hoy día tenemos un espacio previo a eso, que es cuando una persona es detenida en Chile, ¿no es cierto?, y es enviada a una cárcel, quien lo clasifica, ¿no es cierto?, para determinar cuál es su peligrosidad, es un sistema que yo sé que Cristian trató de modificar, pero que es un sistema que está obsoleto, que es una delincuencia de los años 90, que determina, por ejemplo, si hablas cosas, si tienes tatuajes. Hoy día, si ponemos a un ex policía, por ejemplo, en el mismo tipo de clasificación con un integrante del Tren de Aragua, probablemente el Tren de Aragua, con las condiciones que te preguntan, va a quedar en mínima seguridad, y ese ex policía, por saber usar armas, por haber tenido compromiso con vínculos con criminales, va a quedar en máxima seguridad. Entonces yo creo que hay que poner otros componentes previos antes de definir el régimen. O sea, lo que quiero decir es que hay cambios administrativos mucho más rápidos de hacer que cambios y transformaciones legales. Tulio, ¿usted cómo observa? Porque lo ideal sería que, como decía Isidro, decía Cristian, que uno tenga realmente miedo, tal vez uno que a lo más se pasa un semáforo en rojo o comete alguna infracción, pero no anda pensando en matar a otro o de entrar a una tienda y robarse algo. Pero la gente que vive en el mundo delictual, hoy día claramente llegar a la cárcel, si tiene contactos y conocidos, no va a haber un cambio tan radical. De hecho, hasta tal vez es más seguro estar en la cárcel. Claramente la cárcel tiene que ser dura. Me recuerdo hace muchos años atrás, pero que se eliminó, había un disciplinario en Victoria, y que ese disciplinario era un recinto penitenciario que era muy duro, a veces excesivamente duro, que hubo que eliminarlo finalmente, pero... ¿Y por qué era duro? ¿En qué sentido? Era duro porque más allá de achicarle la cana, como nosotros decimos en las cárceles, había algo de torturas también. Que reducía el espacio. Claro, entonces eso no funciona. Entonces a veces es tan delgada la línea entre una cárcel dura a una cárcel de tortura o un campo de concentración que hay que definirlo muy bien. Aquí en este caso yo creo que los líderes de las bandas organizadas necesariamente tienen que salir de una cárcel donde hay otra población penal, independiente que haya una sección de máxima seguridad, porque van a haber lugares comunes, como ocurrió que en una enfermería se encontró una persona de una banda con un ex subsecretario. Claro. Entonces, tiene que estar en un lugar donde no se encuentre. Y también, por otro lado, la capacidad de poder captar, de reclutar a otros internos que a lo mejor venían por otros delitos y los captan. Entonces, es necesario que estas bandas organizadas estén totalmente aparte de la población penal que nosotros ya conocemos de años atrás. Que es la segregación básicamente dependiendo de los delitos, Cristian. Usted lo trató de impulsar, de hecho, cuando estaba de director todavía. A mí me gusta mucho el modelo italiano porque separa la población penal en tres grandes grupos. La población penal común, que es más o menos el 85%, el 13% de la delincuencia que pertenece a las mafias y solo el 2% aquella delincuencia que lidera esas mafias. Tienen regímenes carcelarios distintos. Yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta y saber que el delincuente chileno, Néstor, no es tonto ni es leso, es súper inteligente. Si nosotros hoy día tenemos un régimen, por ejemplo, de un primerizo tiene 6 horas de visita a la semana, lo he dicho varias veces. El reincidente, 6 horas de visita a la semana. El multireincidente, 6 horas de visita a la semana. Y el que asesina, por ejemplo, un gendarme, un carabinero, 6 horas de visita a la semana. Entonces tenemos que tener regímenes diferenciados de reclusión. De tal manera que la condena no sea más extensa, porque no sirve de nada. La evidencia internacional dice que no sirve de nada ampliar las condenas. Pero el régimen asociado a esa condena, por el delito, por la multirreincidencia, por la refractariedad al sistema, si es mucho más controlado, no cárcel
que violenten los derechos humanos, todo lo contrario. Cárceles que protejan los derechos humanos de la gran mayoría de los privados de libertad, que también son sometidos por estos delincuentes que pertenecen a las estructuras criminales. Los extorsionan a ellos y a su familia, los violentan, los violan, hacen de todo. Entonces eso no puede ser. Entonces no podemos nosotros no mirar que lo que está ocurriendo en la cárcel, estamos replicando modelos criminales de los territorios, lo estamos llevando a la cárcel, y el Estado está siendo responsable por omisión de lo que está ocurriendo con estas personas privadas de libertad, que pueden estar presos, pero son personas que además de estar presos están siendo sometidos, violentados por estos grupos criminales. Entonces tenemos que entender que hay que separar la delincuencia común de la delincuencia organizada, y la delincuencia organizada tiene que tener no una mayor condena, sino que un régimen totalmente distinto. Italia, si usted va al régimen 41 bis, ni el abogado, ni la visita, va a tener una visita corporal, visita a través del locutorio, que está siendo grabada en tiempo real. Ese tipo de sistema y de régimen claramente van a generar, siendo respetuosos a los derechos humanos, mayor disociación. La cárcel ya no va a ser la segunda casa, no va a ser la playa. La voy a pensar mejor si es que vuelvo a reincidir. Porque si queremos realmente hacernos cargo, más allá de reinserción, que es algo que yo declaro, más bien superfluo, que yo declaro eso y lo repito una y otra vez, miramos la reincidencia. ¿Cuál es la reincidencia real hoy día? ¿Y cuál es la reincidencia que nosotros queremos? ¿Hasta dónde, como dice don Isidro, podemos reducir la reincidencia para hacer un sistema eficiente? Esas preguntas necesariamente tienen que estar a la hora de repensar la modernización necesaria de Gendarmería. Isidro, porque se necesitan cárceles. Si usted fuese ministro en algún momento de justicia y tiene que tomar esta decisión, que es hacer cárceles, ¿cuál es la visión que tiene? ¿Hay que sacarlas de los radios urbanos? Porque algunos dicen, por ejemplo, la cárcel que está acá en Santiago tiene una cárcel con metro, literal. O sea, está todo dispuesto para que el crimen pueda operar sin ninguna dificultad. Entonces la pregunta es, ¿dónde se vería el mejor lugar donde deberían construirse estas cárceles? Es que no hay una sola respuesta, y yo creo que el error que hemos cometido es tratar de dar una respuesta estándar a realidades distintas. Es el primer error. O sea, cuando tú metes, que ha sido esta vieja discusión, la gente dice en su casa, de repente dice, pero ¿por qué no hace una cárcel en el desierto? Porque ahí no molestarían a nada. Y la respuesta automática de la academia, de los tribunales, bueno, porque se estorba el proceso de reinserción, porque si uno, en definitiva, le corta las relaciones sociales, el tipo no va a tener ninguna enfermedad. Entonces, siempre los contingentes de presos se aprecian como una realidad única. Y tú tienes que asumir lo que está diciendo Cristian, es muy correcto. O sea, lo que uno tiene que cambiar es básicamente el sistema. A mí me dicen, una cárcel de alta seguridad es una cárcel... A ver, ¿a qué le tiene miedo el delincuente? El delincuente, voy a decir a lo mejor una expresión bien incorrecta, el delincuente le tiene miedo a una cárcel de verdad. Y te lo voy a ¿cómo que se llama? Y te lo voy a graficar en una experiencia que tuvo Gendarmería. Cuando se inaugura la cárcel de Rancagua, y que era nuestra primera cárcel modelo, tú lo recuerdas perfectamente, don Tulio también, una cárcel que estaba diseñada para, ¿cómo que se llama?, celdas individuales, con un alto estándar, lavado dentro de este. Lo primero que observamos fue una cosa bien impactante, una cadena de suicidios altísima, en Rancagua, que era una realidad para Gendarmería totalmente impensada. Y cuando tú empiezas a analizar el fenómeno, te das cuenta de una cosa. ¿Qué provocó esa cadena de suicidio? La soledad. Es decir, cuando el preso se produce la hora de encierro a las 5 de la tarde y tú lo metes en una galería en que de una u otra manera convive con el barrio, el tipo sigue haciendo su vida normal. En estos establecimientos en que el tipo a las 5 de la tarde quedaba encerrado solo, consigo mismo, y se producía la intoxicación del caldo de cabeza, como le dicen, dentro de las cárceles, finalmente terminaban estas conductas. Y fíjate que una de las formas de limitarlo fue reconstruir, o sea, el amortiguador fue entregarle acompañamiento. Entonces, ¿a qué le tiene miedo el preso? Le tiene terror, en definitiva, a ser segregados de verdad. Yo he dicho, mira, las cárceles, de una u otra manera, hay cárceles que tienen que constituirse como una especie, una verdadera exclusa social. Y estas son las cárceles del 41 bis, que son las cárceles en que tú entras y simplemente quedas segregado de la sociedad. Cuando no tienes contacto, cuando no tienes comunicaciones, cuando la visita se hace mediada por el locutorio, cuando no tienes posibilidad de mandar, cuando te transformas en un preso común.
Porque el tipo que entra a una cárcel y se transforma en un líder, ese tipo la verdad es que no lo estamos inhabilitando. A ese tipo lo estamos potenciando. El tipo, el peor delincuente dentro de la cárcel es el gallo que sobrevive en mejores condiciones. Y por lo tanto, uno lo que tiene que asumir es que a problemas distintos, respuestas distintas. Entonces, cuando tú me dices, en la ciudad, yo no tengo ningún problema con la cárcel normal. La penitenciaría sigue funcionando desde el gobierno de Manuel Montt, en donde está, no se ha movido nunca, y para el contingente de presos normales no va a tener problema. Santiago 1, que está detrás, la verdad es que va a funcionar. Pero si están pensando, y ahí fue cuando a mí me hicieron esta pregunta y la dije, ¿no? Si estaban pensando en una cárcel de alta seguridad, o sea, ponerla ahí mismo, en el lugar, tú lo acabas de decir, en donde tú puedes segregar a alguien en su celda o en su calle, pero se produce en tránsito. Y en los tránsitos hay fuga de relación que hace que se mantenga esta preeminencia del preso más peligroso respecto al menos peligroso. Entonces, la respuesta es automática. Depende de para qué. ¿Qué es lo que tienes, qué es lo que quieres solucionar? Busca una respuesta. A lo que usted sostiene, Isidro, yo me imagino inmediatamente el debate parlamentario, y hay sectores que van a estar en contra, sectores políticos particularmente más cercanos a este gobierno, que van a estar en contra por un tema de derechos humanos, por temas de informe. De hecho, el 41 bis también ha sido cuestionado en materia de derechos humanos. Pues ahí es donde hay que tener el cuero duro políticamente para poder hacer algo así. Yo diría coraje, en realidad. Las autoridades básicamente lo que necesitan es coraje para poder entregar las respuestas que la sociedad les está pidiendo. O sea, hoy día en Chile lo que la gente te está pidiendo es seguridad. Si una autoridad no es capaz de dar respuesta a una demanda ciudadana de ese tipo... Pablo, desde la visión, ¿es necesario, esto es urgente, debería ser un tema de debate, incluso no pensando en el próximo gobierno, sino en la actual administración? Es prioritario, no es un problema de gobierno. Algo tú dices en el libro sobre la urgencia. Esto es prioritario, es un problema de Estado, pero también es un problema social, es un problema de la sociedad. Tenemos que entender lo que hay detrás de esto, porque, como dice Isidro, todos queremos más seguridad, pero nadie quiere una cárcel. Entonces, ¿cómo logramos eso? Todos queremos más presos, pero nadie quiere una cárcel cerca. Pero hay que tener mucho cuidado cómo hacemos esto. Por ejemplo, yo recuerdo la cárcel del Latacunga, en Ecuador, donde se produjeron unas matanzas horribles, ¿no es cierto? Y que hubo una reacción del Estado ingresando militares como reacción a custodiar los privados de libertad, afuera y dentro de la cárcel. ¿Qué es lo que descubren en este complejo carcelario? Que en la zona de máxima seguridad estaban los privados de libertad no asociados, en condiciones terribles. En la zona de mediana seguridad estaban los integrantes de estructuras criminales, y en la zona de mínima seguridad estaban los líderes criminales de estas estructuras. Tenían una discoteca, tenían acceso, tenían salida. Entonces, para todos los efectos, la infraestructura que tenía Ecuador era extraordinaria, dividido en máxima, mínima seguridad, condiciones especiales. El problema es que eso era una realidad paralela que nadie quiso ver en su momento, y que las consecuencias de no verlo fueron las matanzas horrorosas. Nosotros no hace mucho teníamos en Colina 2, si no me equivoco, celdas VIP. O sea, parece que ya no creemos que la emergencia carcelaria es ahora con el Tren de Aragua, pero hace un tiempo atrás los líderes narcotraficantes de este país tenían celdas privilegiadas al estilo de Colombia de los 80, de Colombia de los carteles. Bueno, eso existe. Y eso existe porque se permite que exista, o porque hay una laxitud en el control de esto. Y esto marca lo que hemos venido hablando. Lo que tiene que modificarse en Chile no es más cárceles, no es mejorar gendarmería, es el sistema penitenciario completo. Es la definición del sistema que todos los gobiernos lo patean porque no es un tema útil electoralmente para un gobierno. Pero hoy día ya no se puede patear más. Es un problema de Estado que, si no lo hacemos a tiempo, nos va a reventar, y de una forma que no hemos visto nunca, y que va a cambiar el crimen organizado, la delincuencia en Chile en los próximos 30 años. A eso estamos hablando. Es un tema que incluso afecta a la democracia. El único momento donde Ecuador estuvo a punto de perder la democracia en los últimos 10 años fue por la emergencia criminal que tiene Ecuador. Cuando Sao Paulo entra en el 2006, cuando el PCC inicia una insurrección dentro de las cárceles, dice, ¿sabes qué? La vamos a hacer afuera de las cárceles. Y el Estado de Sao Paulo tuvo que pactar, pese a que se dice que no es cierto, tuvo que pactar con los grupos criminales para bajar los niveles de violencia. El Salvador también, lo más probable es que sea un modelo de pacto con el crimen, más que un modelo de éxito, ¿no es cierto?, en la lucha contra el crimen. Por lo tanto, esto no se puede postergar más. Es un problema social, es un problema que tiene que tener una visión de Estado, y en la visión de Estado tienen que ser escuchadas todas las voces. No solamente las voces de quienes gobiernan o la oposición que grita respecto a que esto está mal. No, esto es un problema de Estado, y que si no lo enfrentamos a tiempo, Néstor, en realidad nos vamos a arrepentir mucho.
Se nos va yendo el tiempo. Me gustaría hacer una pregunta corta respecto al tema. Bukele, don Tulio, ¿usted cree que es el camino o es simplemente algo que se vende como una especie de humo? Yo creo lo que hemos hablado aquí, del régimen diferenciado. Eso es lo que tiene que ser. También cambiar los instrumentos de evaluación diagnóstica, o sea, la ficha de clasificación, cómo se mide el comportamiento del interno dentro del penal. Todavía estamos con la escolaridad, trabajo, conducta, y eso hoy día es manipulado por la población penal. Yo hago conducta para obtener un beneficio. Así claro, no es real, digamos. No es una conducta real. Claro. Entonces tiene que también variar en eso los instrumentos de evaluación. Pablo decía Bukele, se ha escrito esto, se ha mencionado de que probablemente pactó más que la tranquilidad propia que nos venden comunicacionalmente. ¿O usted cree que hay algo de ahí? Yo creo, que se puede sacar, me refiero a rescatar para Chile. O sea, yo creo que el régimen diferenciado es lo que se requiere hoy día, más allá del modelo Bukele o no. Pero quiero poner atención a lo que dijo don Isidro, ¿no? Que él, como en el ejercicio de su profesión como abogado, puede inferir, ¿cierto?, que al interior de las cárceles hay ciertas galerías, calles que están siendo dominadas por distintos grupos criminales. Creo que eso hay que tomarlo bastante en serio porque es lo que hemos dicho nosotros. Y muchas veces se dice que es una exageración afirmar aquello. Yo creo que lo peor que se puede hacer es desconocer, no reconocer lo que la evidencia está demostrando. Entonces, frente a eso, yo creo que hoy día hay todos aquellos que tú mismo lo acabas de decir, Néstor, que creen que oponerse a una mayor modernización es atentar contra los derechos humanos, todo lo contrario, están favoreciendo al crimen organizado. Si nosotros no tomamos medidas fuertes, las cárceles van a ser centros de operaciones criminales, van a ser centros donde van a reclutar más soldados, van a seguir delinquiendo, van a seguir enriqueciéndose, van a seguir corrompiendo. Entonces, si esas personas que creen que ponerse de verdad a la altura de lo que requiere el Estado para tomar decisiones necesarias para salvaguardar y proteger la sobrevivencia de las instituciones, nosotros estamos en el peor de los mundos. Yo creo que hoy día se hace necesario hoy día mirar de verdad los efectos del crimen organizado en la región y tomar medidas hoy día antes que sea demasiado tarde. Cristian Alvear, Isidro Solís, por este otro lado está Pablo Ceballos y Tulio Arce. Muchas gracias por acompañarnos. Se nos pasó volando la hora. Espero que ustedes también en sus casas mediten. Este es un tema muy importante. Es de la seguridad pública, lo decían nuestros invitados. Ya no es solo un tema de la cárcel, que pasen ahí, que se mueran de hambre, sino que tiene que ver directamente con lo que está pasando en las calles de nuestro país. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Agenda propia por las pantallas de Bio Bio TV.